Hola, soy Zulema Larraondo y Olgarelis González. Estamos aquí visitando a un gran emprendedor de Santander de Quilichao que inició desde un negocio muy pequeño y ahora cuenta con una gran empresa, el señor Adrián Villamil. Hola, buen día. Hola, Zuleima, buen día. Sí, ya son 17 años tratando de hacer empresa aquí en Santander de Quilichao. Como tú lo dijiste, arrancando en el 99 con miles de sueños, miles de ilusiones y gracias a Dios pues el esfuerzo pienso que día a día se va viendo. Adrián, cuéntanos un poco acerca de tu grupo familiar, cómo está compuesto, tus padres, estás casado, tienes hijos. Bueno, sí, de hecho somos 4 hermanos y mi mamá y mi papá pues hace 9 años falleció. Yo pienso que fue la gran escuela o la gran herencia que nos dejó fue trabajar. Nosotros la verdad venimos del campo, de más arriba de Tacuelló. Mi infancia fue dura, pero yo pienso que eso nos ha ayudado mucho y nos ha hecho ser personas de mucho talante, mucho trabajo. Y gracias a Dios, pues todos mis hermanos aquí en Santander nos caracterizamos por eso, por ser personas muy emprendedoras, muy trabajadoras. Y pues cuando uno siembra, cosecha. En cuanto a mi familia, bueno, son mi esposa y mis 2 hijos. Mi hijo ya tiene 19 años, mi hija tiene 16 añitos. Afortunadamente, pues no les ha tocado la vida que me ha tocado a mí, que no me arrepiento de lo que me ha tocado, pero pues gracias a Dios he tratado de darle lo mejor en cuanto a educación y han sido muy buenos estudiantes y por lo menos de hecho corresponden con lo que uno les puede brindar. En cuanto a tu educación, ¿qué niveles de estudio tienes? Bueno, yo hice en López Cauca, que es más arriba de Tacuello, hice el primero de primaria. Luego, como te decía, mi infancia fue muy dura porque, como les digo a mis hijos a veces, y en los colegios cuando voy a ofrecer el cuento de las togas, les doy como una enseñanza a la gente para que realmente tenga ese empuje, porque uno ve lamentablemente la juventud que como que no le interesa o piensa que la vida es dejar pasar el tiempo y ya. Y entonces les cuento que a la edad de 4 o 5 años me tocaba levantarme 3 de la mañana a recoger terneros a los potreros. En ese entonces en esa finca se ordeñaban alrededor de 40 vacas. Y a las 7 de la mañana ya tenía que estar bañado y caminar 2 horas para llegar a la escuela. O sea, era realmente duro. Mis hijos se ríen, dicen que eso es un trauma que yo tengo. Hoy digo yo no lo haría. No sé cómo lo hice en esa época, pero hoy no lo haría. Entonces mire que eso, posteriormente hice ese primero de primaria allá en el campo, me vine a Santander, me pagaban una habitación y era muy duro porque uno a la edad de 7 años vivir solo, sin familia, era muy complicado. Sin embargo, tanto a mi hermano como a mí nos tocó así y gracias a Dios somos personas de bien, hemos salido adelante. Posteriormente hicimos el bachillerato aquí en Santander. Mi padre y mi madre llegaron ya cuando estábamos como en segundo de bachillerato. Mi papá llegó acá a trabajar carnicería, a traer ganado por mayor al matadero y también fue muy duro porque a las 2 de la mañana me tocaba todos los días al matadero, a pesar ganado, a romanear, a recoger las pieles para ir a salarlas. Bueno, era realmente muy duro combinar el estudio con el trabajo. De hecho, no puedo decir que fui buen estudiante. A veces diría yo que no me quedaba mucho tiempo para estudiar y posteriormente pues salí de allí, mi papá me pagó la libreta, me fui a estudiar contaduría a la Universidad Santiago de Cali, hice 5 semestres y no me gustó. Esa es otra de las fallas que uno comete muchas veces, se deja guiar por los papás y uno sale sin convicción de qué es lo que quiere hacer en la vida. Me metí a estudiar comunicación social y pues de hecho ahí sí terminé y por eso pues pienso que lo que hago a diario, mi fotografía, mi relación con la gente, es más que todo comunicación social, por eso la vivo a toda intensidad todos los días, porque gracias a Dios yo vivo de los amigos, de las relaciones públicas y eso es lo que me ha hecho crecer en la vida. Es una historia muy bonita, ¿no? Una historia de vida muy bonita, de tanto esfuerzo y los resultados, ¿no? Los resultados que se ven ahora, una persona íntegra y muy trabajadora. Sí, mira, es chistoso, uno en la vida se encuentra con muchas dificultades, pero también con mucha envidia. Y he tenido la oportunidad de amigos que vos estás traqueteando, vos qué haces vos, pero no miran el esfuerzo de uno.
Realmente cuando me casé llevo 17 años, perdón, voy a completar 20 años de casado. Mi esposa estudiaba, ya es abogada, es la comisaria de familia aquí en Santander de Quilichao hace 17 años. Quedó en embarazo y nos casamos, sin nada, solamente yo, pues gracias a Dios, trabajaba lo que había aprendido, le ayudaba a mi papá y de ahí para acá, pues ha sido trabajo, trabajo, trabajo y lo que hemos construido, lo que hemos logrado conseguir ha sido a base de eso, de esfuerzo, de sacrificios, de trasnochas, haciendo fotografía, cubriendo eventos, arriesgando uno muchas veces salir a otros pueblos, la inseguridad, bueno, miles de cosas. Y gracias a Dios pues se le han ido abriendo puertas a uno para darles una mejor calidad de vida a los hijos, darle una mejor calidad de estudio, hacerlos personas de bien y que pues se forjen para que tengan un futuro bien importante. Adrián, ¿y cómo inició tu negocio? ¿Tú iniciaste con la fotografía? Bueno, eso fue chistoso. Yo realmente empecé haciendo, cuando empecé a estudiar comunicación social, no, antes de empezar a estudiar ya venía con el chicle de la comunicación social. Empecé a hacer radio aquí en Santander en una emisora que llamaba Jamaica Estéreo. Y por ahí me despertó el bicho de este cuento en la parte deportiva. Posteriormente me fui a Cali, estuve en Colmundo Radio, era una emisora, o en ese entonces La Patrulla del Deporte, era uno de los programas que marcaba un rating de sintonía importante. Y allí empecé a estudiar, o me cambié a estudiar a comunicación social en la Santiago. Nosotros somos primera promoción. De hecho, pues allí habían varias ramas de la comunicación social, está la organizacional, está la parte de video, televisión, que ahí ya entra producción, guionista, bueno, miles de cosas por ese campo. La parte de radio y está la parte de fotografía o prensa escrita. Yo prácticamente, nosotros como pioneros hicimos de todo allá, éramos como los conejillos de Indias. Nosotros montamos el laboratorio de fotografía como con 15 cubículos y por ahí le caí como bien al profesor, que era uno de los mejores profesores que he conocido en la historia de Colombia en fotografía. Era en ese entonces el único profesor con diploma de la Nikon, que eso era pues lo último, y me metió ese chip de la fotografía. Realmente en mi vida había cogido una cámara fotográfica y eso me llevó a alejarme de la radio. Entonces dejé la radio deportiva, ya nada de Colmundo, nada de eso, y me dediqué de lleno a la fotografía. Por ahí hice unos pinitos también en ese entonces en Diario Deportivo como reportero gráfico. Terminaba yo haciendo las entrevistas porque los periodistas realmente eran muy mal dateados, muy mal informados, entonces terminaba yo haciendo las entrevistas, era yo. Bueno, y finalmente pues ya me dediqué a la fotografía y empecé a hacer empresa aquí en Santander de Quilichao, con una visión nueva. Me alquilaron un local pequeño, con la ilusión dije, no, pues montar una oficinita para entregar mis fotos. Ya me había casado, entonces había que trabajar más duro para sacar el hijo adelante. Y por ahí empecé con una visión fresca, iba a los colegios, ofrecía mis servicios, por las buenas relaciones con los rectores me abrían las puertas en todo lado, compré una fotocopiadora pequeña y empecé a hacerle los domicilios a ellos, entonces ya no tenían que ellos ir a buscar la copiadora, sino que me llamaban y yo corría y les llevaba, les sacaba sus copias y se las llevaba a los colegios. Y poco a poco fui creciendo y eso fue como un globo, se fue creciendo y me acuerdo que había mucha envidia con los fotógrafos del parque en ese entonces, pero finalmente la gente ya se fue acoplando y ya como que fue, y ahí fui creciendo poco a poco y ya hoy pues han pasado 17 años ya alquilando el equipo a todos los hospitales, a las empresas privadas, a las empresas del Estado, a los cabildos indígenas, vendiéndoles papelería. Lo que pasa es que yo he sido muy emprendedor, entonces yo tengo una mentalidad de paisa porque mis padres son de raíces paisas y el paisa nunca te dice no. Entonces uno dice, hombre, si otros pueden hacerlo, ¿por qué uno no puede hacerlo? Siempre hay que asumir el riesgo. Y eso es lo que muchas veces uno, a pesar de ser caucano también y nacido aquí en el Cauca, uno ve que el caucano a veces es poco emprendedor, como que le da miedo dar el primer paso. Entonces eso me ha llevado a que el ser arriesgado, a tener un poco de éxito en la vida. Adrián, ¿cuántos empleados tienes en este momento a tu cargo, en tu empresa? Bueno, en la empresa en este momento son 10 personas que están laborando conmigo. Pues ahí tenemos desde
técnicos en cuestión de fotocopiadoras y las niñas que pues laboran dentro del almacén. ¿Y cómo es ese proceso de selección? ¿Qué tienes en cuenta a la hora de seleccionar tu personal? ¿Tú de pronto colocas el anuncio en algún sitio? ¿O cómo se da la gente cuenta de que tienes alguna vacante en tu empresa y qué tienes en cuenta para acceder a esas personas? Bueno, muchas han llegado por recomendaciones de las mismas niñas que han laborado allí. Ese de pronto me parece un punto interesante porque a pesar de ser una empresa pequeña, de tener la ilusión de lo que siempre les digo, mira, aquí tenemos que tener sentido de pertenencia a todos porque todos digamos, vivimos de esta empresa, nos beneficiamos de esta empresa. Y muchas de ellas han llegado de pronto con un secretariado ejecutivo y ya en estos 17 años ya son profesionales. Entonces les ha tocado alternar el trabajo con el estudio, pero ahí hemos sacado grandes profesionales. Tengo una familiar que hoy es subgerente de un banco, tengo una niña que trabaja en una multinacional en Medellín. O sea, hay como unas 5 o 6 personas que han salido de allí. Entonces muchas veces llegan por recomendación, me voy pero te recomiendo a alguien. O las buenas relaciones con las mismas instituciones de la localidad, con Facauca, uno va y vea, tengo esta vacante, necesito, y ya les da uno el perfil. Indispensable la parte humana, ¿sí? La atención al cliente, eso sí, para mí vale más un cliente que cualquier otra cosa. Y segundo, que me manejen bien la parte de sistemas, que les guste pues manejar todo lo de sistemas, porque ahí manejamos Photoshop, manejamos... muchas veces la gente llega a pedirte favores y no sabe ni siquiera abrir un correo, entonces hay que prestar el servicio completo. Esa parte humana que hablas es bien esencial y yo creo que en el transcurso del tiempo son como las empresas que más prevalecen o se mantienen cuando tienen ese tipo o ese factor de la parte humana. Pero en cuanto a tus crisis como empresario, a tus crisis en el proceso de crecimiento de tu empresa, ¿cómo han sido y cómo las has solucionado? Bueno, las crisis realmente, como en toda empresa, financieras más que todo, pero no porque nos hayamos ido a la quiebra, aunque hemos tenido muchas dificultades, pero dificultades bastante fuertes, hemos salido adelante. Yo recuerdo, y pues no me da pena decirlo, aquí en Santander hubo la época de las famosas, de las inversiones estas, de las famosas pirámides, y pues uno veía que nadie quería trabajar y yo fui una de las víctimas de esa pirámide. De hecho, pues sí perdí bastante dinero, entonces pues esa fue una de las crisis enormes. Yo he sido muy positivista siempre y bueno, pues si me caí toca volverme a levantar y trabajar, o sea, trato de no dejarme caer. Otra crisis que tuve bastante fue con la destitución de un alcalde amigo en Buenos Aires, Cauca. Me debían un dinero muy importante de contratos y lo destituyeron y me tocó, como se dice, salir de casi de todas mis pertenencias, carro, moto, hacer un préstamo en el banco para pagarle a mis proveedores, porque de hecho la alcaldía pues no me iba a responder. Entonces siempre crisis han habido crisis cuando de pronto uno muchas veces ve caras pero no corazones, contrata personas y te muestran una cara y cuando ya empiezan a laborar contigo empieza a mostrarle la otra cara de la moneda, que son groseras, que atienden mal a la gente. Entonces hemos tenido también crisis por esos lados y a veces uno dice no hay trabajo, pero el problema es conseguir gente que realmente sea buena, que de pronto no esté mentalizada solamente en el factor dinero o en el factor tiempo, sino que esté mentalizada en el ánimo de crecer, de vivir nuevas experiencias. Entonces por ese lado también han habido crisis, pero yo siempre he dicho, las personas pasan, las instituciones quedan, y sea como sea, pues uno es el propietario, es el dueño, y a uno es el que le duelen sus cosas, entonces le toca a uno seguir luchando y tratar yo siempre digo, alguien se va, alguien bueno tendrá que llegar. Sí, eso es verdad. Adrián, bueno, nosotros estamos en un proceso de volvernos unas administradoras de empresas, ¿sí? Y pues el sueño de todas nosotros creo yo que es pues tener su propia empresa, generar empleo. ¿Tú qué consejo nos darías a nosotras como futuras administradoras
para montar un negocio, o sea, es una Para buena emprender. alternativa para emprender. ¿Tú qué nos podrías aconsejar? Mira, yo siempre con mi esposa es risible, mi esposa pues lleva 17 años laborando con el Estado, su sueldo es bueno, pero yo peleo mucho con ella porque yo le digo que pelea de la buena, en el buen sentido de la palabra, porque yo le digo que muchas veces las personas cuando se enseñan a recibir un salario se vuelven muy, o sea, a esperar a que le llegue el dinero, el sueldito, y muy resignadas. Mientras que cuando uno tiene su propia empresa, obvio, se mata más, trabaja, yo diría que el doble, pero realmente los gastos son más. Usted sabe que los impuestos, gastos por todo lado, pero pues de hecho uno maneja su tiempo. El día que quiso sacar su tiempo, irse a pasear, lo hizo, que se quiso gastar un poquito de dinero más, o lo hizo, y uno se traza metas. Entonces pues no lo veo mal, simple y llanamente hay que empezar, mirar a ver qué tipo de negocio se coloca, hacer un análisis, un estudio de mercadeo y arrancar, porque también uno se pone a mirar, si yo miro el Santander de hace 17 años, cuando empecé, al Santander de hoy, hemos evolucionado en muchas cosas. Venimos de una mentalidad de pueblo pequeño a una mentalidad de ciudad, entonces cada día han entrado supermercados nuevos, hay más competencia. En ese tiempo era Julián Ariza y mi persona, hoy en día por todo lado vemos jóvenes haciendo fotografía, con nuevas ideas, pero sin embargo nos mantenemos en el mercado. O sea, yo siempre pienso que por encima de todo las relaciones públicas para uno son muy importantes. Bueno, Adrián, te agradecemos tu tiempo, el compartir tus experiencias. Eso nos ayuda a abrir nuestra visión para seguir en nuestro proyecto de ser unos grandes administradores. Gracias por tu tiempo, gracias por tu compartir. No, a ustedes por el ratico, y qué bueno pues que a ustedes, que las conozco hace mucho rato, las veo con este nuevo reto, esta nueva meta. No es fácil alternar el trabajo con estudiar, pero realmente nada en la vida es gratis, definitivamente. Y es un proceso día a día, rico, en lo que ustedes me decían de ojalá a futuro puedan hacer empresa, hacer un análisis de mercadeo, y qué rico verlas a ustedes a futuro ya siendo unas personas profesionales de bien, generando empleo en Santander de Quilichao. Siempre les digo, lo que uno haga hay que hacerlo con amor, hay que tener convicción de lo que se está haciendo, y no es hacer las cosas por hacerlas, sino siempre hacerlas con todo el corazón, sin pensar en lo material, que eso va llegando. Y bien, seguir adelante. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, Para usted nos vemos en la próxima. Que estén bien.